Lo aprobaron. La nueva norma bancaria entra en vigor esta misma noche. Salí ahora. Hoy, a las 5 de la tarde, los bancos cerraron sus puertas y una regla comenzó a aplicarse que lo cambia todo. Para el lunes por la mañana, tu dinero ya no es realmente tuyo. Eligieron un viernes por una razón, para que no te dieras cuenta hasta que ya fuera demasiado tarde. $500 es el máximo que podés retirar, 7 días para acceder a tu propia cuenta. Y si intentas mover ese dinero hacia oro, criptomonedas o plata, te marcan. Te bloquean durante 30 días. Esto no es una teoría, es ley. Grecia, Chipre, Líbano. Todo empezó exactamente así, y ahora está pasando acá. La pregunta no es si esto te afecta. La pregunta es si todavía te quedan 48 horas. Bienvenido a Detrás del Mercado. Antes de avanzar en lo que acaba de pasar con tu cuenta bancaria, necesito que hagas algo. Ves el botón de suscribirte. Ya sé, todo el mundo te lo pide. Pero escucha esto. Si tenés más de 50 años, si ya viviste varios ciclos económicos, si recordás cuando un apretón de manos todavía significaba algo, entonces entendés que información como esta no sale en las noticias de la noche, sale de quienes leen la letra chica, la página 500 de los documentos regulatorios, los archivos que publican un viernes a las 5 de la tarde. Así que haceme este favor, suscríbete. No por mí, sino por vos, porque lo que vamos a recorrer en los próximos minutos puede ser la diferencia entre estar preparado o quedar atrapado. Y ya que estás, deja un comentario y contame desde dónde estás mirando esto. Estados Unidos, viendo cómo se desarrolla en tiempo real. Europa, donde reglas similares ya avanzaron. O algún otro lugar observando cómo las fichas empiezan a caer hacia tu frontera. Porque esto ya no es solo una historia estadounidense, esto es global. Ahora sí, hablemos de lo que acaban de hacer con tu dinero y, más importante aún, de lo que todavía podés hacer antes del lunes por la mañana. El reloj marcó las 5 de la tarde de un viernes. En todo el país, las sucursales bancarias bajaron sus persianas, los empleados se fueron a casa y el sistema financiero entró en su pausa de fin de semana. Pero esta vez había algo distinto. En ese silencio, entre el cierre del mercado y el lunes, una norma entró en vigencia. La llamaron Directiva de Preservación de Liquidez, un nombre tan burocrático, tan deliberadamente aburrido, que la mayoría de la gente jamás lo cuestionaría. Pero detrás de ese lenguaje estéril se escondía un cambio profundo en la forma en que los ciudadanos pueden acceder a su propio dinero. El momento no fue casual. Los reguladores financieros siguen un manual. Y el viernes por la tarde es la primera página. Publicar cambios polémicos cuando los mercados ya cerraron, cuando las redacciones se vacían y la mayoría de la gente está pensando en el fin de semana, no en sus cuentas bancarias. Para cuando llega el lunes por la mañana, la norma ya es ley, sin debate, sin consulta pública, sin advertencia previa, solo implementación. Esta regla hace algo muy concreto. Impone límites diarios estrictos a los retiros de efectivo, con efecto inmediato. Cualquiera que intente sacar más de $500 de un cajero automático probablemente vea la transacción rechazada. No porque no tenga fondos, no por falta de saldo, sino porque ahora existe un techo, un límite duro sobre cuánto de tu propio dinero podés tocar en un solo día. Si alguien entra a un banco el lunes y pide $5,000, no va a salir con el efectivo. En su lugar, le van a dar un formulario, un pedido formal, uno que requiere aprobación y un periodo de espera de 7 días. 7 días para acceder a dinero que está en una cuenta con tu nombre. El sistema bancario acaba de crear, de hecho, un mecanismo de racionamiento del efectivo. ¿Pero por qué ahora? Esa es la pregunta que nadie en los comunicados oficiales quiere responder. La explicación pública habla de estabilidad, de evitar el pánico, de proteger la integridad del sistema financiero. Pero la matemática real cuenta otra historia. Los bancos operan bajo un modelo llamado reserva fraccionaria. En términos simples, no guardan todo el dinero que depositas. Conservan solo una fracción, generalmente alrededor del 10%, y prestan el resto. Ese sistema funciona mientras la mayoría de la gente no pida su dinero al mismo tiempo. El problema aparece cuando demasiados depositantes quieren retirar efectivo de forma simultánea. En ese punto, el sistema deja de funcionar. Y ahora mismo, debajo de los discursos tranquilizadores y los comunicados pulidos, los balances del sector bancario muestran señales de tensión. No el tipo de tensión que aparece en los titulares, sino la que se esconde en los informes trimestrales, en la exposición a derivados, en las conversaciones privadas dentro de la Reserva Federal. Las instituciones saben algo que el público todavía no. Saben que las reservas son escasas. Saben que las carteras de crédito se están deteriorando. Saben que si suficientes personas intentaran retirar efectivo al mismo tiempo, el sistema se paralizaría. Entonces hicieron lo que los gobiernos siempre hacen cuando los números ya no cierran. Cambiaron las reglas. La historia es clara en este punto.
Antes de cada gran crisis bancaria, antes de cada colapso monetario, antes de cada falla sistémica, hay un momento en el que el acceso al dinero empieza a restringirse. Al principio es sutil. Un límite acá, un retraso allá, un formulario extra, una verificación adicional. Después, las restricciones se endurecen. Lo que empieza como un límite de $500 se convierte en un congelamiento total. Lo que arranca como una espera de 7 días pasa a ser una suspensión indefinida. Los historiadores financieros llaman a esto la fase de negación. Es el periodo en el que las autoridades aseguran que todo está bajo control mientras, al mismo tiempo, implementan medidas de emergencia. Esta nueva norma además introduce algo que muchos no van a notar en una primera lectura. Amplía de manera drástica la definición de actividad sospechosa. Antes los bancos estaban obligados a marcar transacciones vinculadas a lavado de dinero o delitos graves. Ahora la definición se expande. Si intentas mover fondos hacia criptomonedas, eso puede considerarse sospechoso. Si compras oro o plata físicos, también. Si realizas cualquier operación que sugiera que estás tratando de salir del sistema bancario tradicional, la institución está obligada por ley a reportarlo. Y una vez marcado, tu cuenta puede quedar congelada hasta por 30 días mientras se revisa la actividad. 30 días sin acceso a tus fondos. No por cometer un delito, sino por intentar proteger tu patrimonio. Esto no tiene que ver con seguridad, tiene que ver con construir una valla alrededor de las salidas. El sistema bancario está levantando un muro digital que hace cada vez más difícil mover riqueza fuera de su control. Y lo hace en silencio, un viernes por la tarde, mientras la mayoría de la gente piensa en el descanso del fin de semana. La pregunta que todo depositante debería hacerse es simple. ¿Por qué ahora? ¿Qué saben los reguladores que no están diciendo públicamente? Y, más importante aún, ¿cuánto tiempo queda antes de que las restricciones se vuelvan todavía más duras? Mientras muchos recién empiezan a enterarse de los límites, lo mismo está ocurriendo en otros países. En el Reino Unido se aprobaron medidas casi idénticas. Australia siguió poco después. Mismo lenguaje, misma estructura, mismo momento elegido. No fue casualidad, fue coordinación. Cuando los sistemas financieros se mueven al unísono en distintos continentes, no se trata de ajustes domésticos, se trata de preparación. Dentro del texto legal hay un apartado que casi nadie va a leer. Redefine qué se considera comportamiento financiero de alto riesgo. Ya no se limita a países sancionados o movimientos grandes sin respaldo. Ahora incluye acciones comunes, comprar criptomonedas, adquirir metales preciosos físicos, transferir dinero a plataformas no tradicionales. No hay revisión humana previa. Un algoritmo marca la operación, congela la cuenta y después hace las preguntas. Mientras tanto, la vida sigue. El alquiler vence, las facturas llegan, pero el dinero queda inmovilizado. Esto es control de capitales disfrazado de protección al consumidor. Durante décadas, los economistas estudiaron estas medidas en países en crisis. Argentina, Venezuela, Grecia. El patrón siempre es el mismo. Primero limitan cuánto dinero puede salir. Después limitan cuánto podés sacar del banco. Luego controlan los movimientos entre cuentas. Siempre se presenta como algo temporal. Pero lo temporal se vuelve permanente cuando el problema de fondo nunca se resuelve. Y acá es donde todo se vuelve incómodo, porque la pregunta final no es técnica ni financiera, es filosófica. ¿Qué es realmente el dinero? ¿Un número en una pantalla que puede congelarse con una orden administrativa? ¿Un permiso temporal para operar dentro de un sistema que puede cambiar las reglas un viernes a las 5 de la tarde? ¿O algo que realmente posees y controlas sin pedir autorización? La historia demuestra una y otra vez la misma verdad. En cada crisis bancaria, en cada colapso monetario, en cada evento de control de capitales, hay dos tipos de personas: las que confiaron en que esto no puede pasar acá, y las que entendieron el patrón antes de que fuera anunciado en las noticias. Las primeras se quedan esperando explicaciones, las segundas ya se movieron, porque cuando llegan los límites, no llegan todos juntos. Primero es un tope diario, después una demora administrativa. Luego una revisión, más tarde un congelamiento temporal, y cuando finalmente se anuncia una medida mayor, ya no hay salidas disponibles. El sistema no avisa con sirenas, avanza en silencio, con lenguaje burocrático, con términos técnicos que suenan inofensivos, pero el efecto es el mismo: menos control para vos, más control para ellos. Lo que estamos viendo no es un evento aislado, es una transición, una arquitectura financiera que se vuelve más cerrada, más vigilada, más condicionada. Y como siempre, se justifica en nombre de la estabilidad, la seguridad y la protección. Pero la estabilidad del sistema nunca es lo mismo que la seguridad del individuo. La diferencia entre quedar atrapado o mantener libertad financiera no se decide el día del anuncio. Se decide antes.
Se decide cuando todavía podés mover, elegir, diversificar, construir opciones, cuando todavía tenés margen de maniobra. Porque una vez que la puerta se cierra, ya no importa cuánto entendés el problema, importa dónde estás parado. La riqueza dentro del sistema es permiso. La riqueza fuera del sistema es propiedad. Y en tiempos como estos, esa diferencia deja de ser teórica. Se vuelve práctica. Se vuelve urgente. La regla ya está activa. El fin de semana ya empezó. El lunes va a mostrar quién estaba preparado y quién confió demasiado. La ventana sigue abierta, pero no por mucho tiempo. La historia no se repite exactamente, pero siempre rima. Y esta rima ya la escuchamos antes. La pregunta no es qué va a pasar. La pregunta es qué vas a hacer vos antes de que pase.